Muy buenas tardes. Nuestra cordial bienvenida a quienes se encuentran presentes en este momento para dar inicio a nuestro último conversatorio de este año, austro-chileno, oportunidades para el desarrollo del país. ¿Por qué hablamos tanto de estos temas? Antes de dar inicio ya a la actividad en forma formal, valga la redundancia, quisiera darles un par de instrucciones de seguridad. Para el caso que se presentara alguna visita indeseable, la persona a cargo del control, nuestro Master Zoom, él hará las actividades necesarias para efectos de eliminarlo de esta reunión. Y si la intensidad del ataque fuera muy intenso, muy fuerte, para ese caso se cortará la transmisión y le solicitamos a los participantes que vuelvan a ingresar, se desconecten y vuelvan a ingresar en el mismo enlace. Al final de las presentaciones, de las 3 presentaciones del día de hoy, vamos a recibir las preguntas de quienes nos acompañan el día de hoy y para ello les solicitamos utilizar el chat para efectos de un mejor ordenamiento. Bien, sin mayores detalles ya, vamos a los que nos convoca el día de hoy, para lo cual dejo con ustedes a nuestro presidente, capitán de navío, don Alejandro Armstrong de Aguirre. Presidente. Muchas gracias, muchas gracias, Marco. Muy buenas tardes, estimados socios, invitados y amigos de Asofar. Con mucha satisfacción y orgullo, les doy la bienvenida a este último conversatorio del año, que viene a completar un ciclo de charlas cuya programación proviene de las líneas estratégicas que diseñamos y nos propusimos como directorio a finalizar el año pasado. Durante este año, distinguidos expositores nos han ilustrado sobre diversos temas de interés para todos nosotros, dándole a Asofar la oportunidad de asomarse a una plataforma en la que antes no habíamos incursionado y en la cual, como oficiales de Marina, por nuestra formación y trayectoria profesional, merecemos estar. Hoy cerraremos esta singladura académica con la participación de 3 distinguidos profesores, que sin más trámite dejo con ustedes para que sean formalmente presentados, agradeciéndoles a ellos su presencia y la dedicación de su valioso tiempo. Muchas gracias. Adelante, Marco. Gracias, presidente. Para darle un contexto musical a esta presentación, antes de dar inicio a las respectivas presentaciones, quiero dejar con ustedes la interpretación del grupo musical Ensamble Templo Primo, quienes ya nos han acompañado en oportunidades anteriores. Este grupo está conformado por músicos profesionales de reconocida trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional, y está compuesto por don Francisco Palacios en violoncelo y su director, don Jonathan Layana, en piano. En esta ocasión interpretarán un trozo del vals Danubio Azul de Johann Strauss.
Muchas gracias, maestro. Qué gratos recuerdos nos evoca esta música. Nuestro propio vals y aquellos que tenemos la fortuna de haber casado alguna de nuestras hijas, ¿no es cierto? El baile con ellas. Yo estaba sacando cuenta, al menos recuerdo 3. Muchas gracias por este espacio musical. Para ya entrar a lo que nos convoca el día de hoy, el conversatorio que hemos titulado Austro-Chileno, oportunidades para el desarrollo del país, voy a dejar con ustedes a nuestro primer expositor, el capitán de navío don Carlos Valderrama Fernández, quien es magíster en Ciencias Marítimas y Navales, profesor de la Academia de Guerra Naval y socio de ASOFAR, quien se referirá y hará una introducción al tema desarrollando la idea de limitación marítima austral. ¿Cuál es el impacto geopolítico que tiene en el país toda esta trama de tratados, convenios y estructuras en los cuales, ¿no es cierto?, nos rige el derecho? Comandante Valderrama, la pantalla es suya. Ya, muchas gracias. Vamos a compartir. Ya, buenas tardes a todos. Es un agrado que ASOFAR me haya invitado a presentarle a ustedes y espero en los breves 10 a 15 minutos que se me asignaron tratar de abarcar una materia que daría para varias horas. Pero he querido hacer una síntesis y parto de la base de que estoy hablando con gente conocedora del ambiente marítimo. Y por eso voy a usar este temario. Brevemente me voy a referir al concepto de límites, y después a los límites de Chile en la zona austral, los tratados de límite entre Chile y Argentina, veremos la situación actual y con eso concluiremos con las perspectivas. Lo primero que hay que decir cuando uno se enfrenta al concepto de límite es que esto nació en la Roma antigua, en el Imperio Romano, y era para delimitar espacios principalmente en la tierra. Era decir, hasta aquí llega el concepto de los límites y es una línea, que es lo importante. En el mar sucede que no hay límites, porque los romanos dijeron, este río, este cerro, esta quebrada, establecía los límites, un camino puede ser un límite, y en tierra eso es fácil. Pero los marinos sabemos de siempre que en el mar no hay límites claros, y por lo tanto, en el ámbito marítimo siempre se ha recurrido a límites convencionales, límites acordados entre las partes. Después, la frontera. La frontera, a diferencia del límite, que es una línea, es un área, es una zona que enfrenta en el límite a otra zona al otro lado, ¿ya? Pero en esa frontera hay interacciones de uno y otro área, del área propio y del área contrario, con quien delimitamos, ¿no es cierto? Y así, por ejemplo, una zona económica exclusiva se enfrenta con la alta mar, pero los peces esto no lo conocen, tampoco las corrientes marinas y todo eso. O sea, todo esto son convenciones que nos sirven, y lo importante es saber que la frontera termina en el límite, y por eso vamos a hablar de los límites. Ahora, estos límites, estas fronteras tienen significado jurídico, en el sentido de que la jurisprudencia o las leyes o los acuerdos establecen dónde va a estar el límite, dónde queda, y nos ponemos de acuerdo, tanto en tierra como en la mar. Normalmente tienen connotación geográfica, eso es natural, porque es la geografía política en particular, la que establece los límites a dónde están, y eso separa jurisdicciones y separará propiedades si en el caso personal o estados si en el caso internacional. Y si en el caso internacional, obviamente los límites tienen una significación geopolítica. Vale decir, orientan el pensamiento de los conductores y de los
subordinados y la gente de la nación para ver hacia dónde puede ir su poder y para dónde puede desarrollarse o crecer un país. Eso es lo que teníamos que decir del límite y vámonos a la zona austral. Nosotros en la zona austral de nuestro continente donde estamos radicados, teníamos las normas españolas. Y las normas españolas, ustedes recuerdan que el Papa había establecido el Tratado de Tordesillas, y el Tratado de Tordesillas le daba una parte al Imperio portugués y otra parte al Imperio español, etc. ¿Ya? Pero el resto de la América era español. Y ellos establecieron su virreinato, el Virreinato del Plata, que se estableció muy tardíamente. Le asignaron la audiencia de Charcas, más que nada para frenar el expansionismo portugués, y centrado todo en el Plata. Virreinato del Perú, de México, todo eso ustedes lo conocen, pero en el caso nuestro teníamos la Capitanía General de Chile, y a la Capitanía General de Chile, desde la época de Pedro Valdivia y sucesores, se le fue asignando hasta el Polo Sur, y ahí nacen nuestros derechos antárticos. Es decir, a nadie le cabía duda que todo el austro era asignado a la Capitanía General de Chile. No obstante, había una guerra, una frontera con los araucanos. Había una tierra que era la Patagonia, que fue desocupada. Nunca la gente proveniente del Plata fue a la Patagonia, pero debemos reconocer que la gente proveniente de Chile tampoco fue mucho. Sí fue, y ahí está Sarmiento de Gamboa, con el Puerto del Hambre, al comienzo de la colonia, que se trataba de establecer en el estrecho, y por la vía marítima hubo expediciones nacidas en Chile, tanto el Chile colonial como el Chile independiente, que ejercieron soberanía en los puertos y en las bahías del litoral atlántico de la Patagonia. Eso hay que tenerlo en mente. Ahora, los límites en el derecho marítimo antiguo. Ya dijimos que los límites en el mar son convencionales. Y el derecho antiguo, y ahí nos tenemos que retrotraer a Hugo Grocio en 1600 y a John Selden, que de la misma época, todos discípulos de Francisco de Vitoria, que dijeron, oiga, los mares son libres, porque las aguas tenían plena libertad. Eso dijo Grocio. El señor John Selden, poquito después, inglés le dijo, oiga, sí, son libres, pero hasta cierta parte, porque los estados tienen que protegerse. Entonces, ahí se fijó lo que podríamos decir da origen al mar territorial por la proximidad a la tierra. Y la tierra, naturalmente, tiene derechos cuando se sumergen las aguas también, y ahí podríamos decir que estarían los albores de la plataforma continental, y nacen porque las tierras proyectan derechos en las aguas y bajo las aguas, y en la penetración que hacen al mar. Pero la alta mar era un jus communis, era con una amplia libertad de navegación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que siempre en los mares había pesca indiscriminada porque eran recursos inagotables, cada uno podía navegar, explorar, tender cables, etcétera. Pero cuando llegamos a la cercanía de la tierra, había que tener cuidado. Otro hecho que hay que tener en cuenta en los límites en el derecho marítimo antiguo es que se usaban mucho los paralelos. ¿Por qué? Porque los instrumentos de navegación permitían medir con cierta seguridad los paralelos, la latitud. La longitud solo vino a precisarse y a poder establecerse en los mares hacia finales del siglo XVIII, cuando el señor Harrison estableció los primeros cronómetros, que son bien a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, lo que coincide con muchas exploraciones de los mares. Eso es importante, porque esa es la razón de ser de por qué los límites en la América eran por el paralelo, igual que en la España ibérica, también siempre son los paralelos, y no los meridianos. El caso de Tordesillas fue algo inusual,
y habló de leguas desde la costa de Portugal y del África. Pero es una cosa inusual porque incluso Tordesillas se corrió un par de veces porque no había cómo precisar las leguas en el ancho. Ahora, la Convención del Mar, en 1900, mediados del siglo XX, ya en 1970, la tercera conferencia partió, viene a recopilar lo que era uso y costumbre que venía de 1600 con Grosso y con Selden. Y las naciones se empiezan a poner de acuerdo y qué cosas podemos rescatar de esta convención nosotros hoy día. La Convención del Mar es la Constitución de los Océanos, como ustedes saben, y unificó el tamaño del mar territorial. Primera cosa, dijo, oiga, los mares territoriales que eran de 1, de 3, de 6, de 24 y hasta 200.000, van a ser de 12 millas. Y ahí hay plena soberanía del Estado, y bajo el mar territorial es del Estado. O sea, el mar territorial deja algunas libertades de los mares, pero ahí es todo del Estado prácticamente. Lo notable es que aparece una creación jurídica chilena. Los chilenos inventamos lo que después apareció como la zona económica exclusiva, que va desde la milla 12, 188 millas más, hasta llegar a la 200, y esa es la zona económica exclusiva. ¿Ya? Pero ahí, al aparecer la zona económica exclusiva y de las 200 millas, y fue un acuerdo internacional, la Convención del Mar especifica y define los fondos marinos y empieza a separar lo que es la masa de agua de lo que es el fondo marino. Y crea los fondos marinos, primera figura que creó, que más allá de las 200 millas, que hasta donde llega la plataforma, nace lo que se ha dado en llamar la zona, que es patrimonio de la humanidad, en tanto que la plataforma es patrimonio del ribereño, en tanto que las aguas del alta mar son una jus communis y son de uso común, y lo otro reserva los usos al ribereño en aspectos económicos. Pero quiero aclarar algunas cosas relativas a las plataformas continentales. La plataforma continental que define la Convención del Mar es desde la milla 12 hasta la milla 200. Y esa, dice, todos los estados tienen esa plataforma, díganlo o no lo digan, la tienen. Después dice, oiga, pero hay algunos estados que pueden extender su plataforma. Para eso tienen que presentar algunos estudios, algunos antecedentes, y declararlo ¿ante quién? Ante lo que se llama en la misma Convención de Mar la Comisión del Límite de la Plataforma Continental. Y ahí entonces registran, esta es mi nueva plataforma. Y la Comisión del Límite no es más que una receptora de los antecedentes. Y dice también la Comisión que en nada opta cuando haya países que tengan controversias de límites, que ahí no se mete en la Convención del Mar, pero sí la Convención del Mar ofrece una solución de controversia, ya sea a través del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, ya sea a través de la Corte de la Haya, ya sea a través del arbitraje, es decir, ofrece y propone muchas soluciones por la vía pacífica, porque eso es lo que hacen los internacionalistas y las convenciones, es decir, que todo se resuelve por vía pacífica. La realidad es una y el idealismo es otro, pero en fin, por ahí tenemos búsqueda de soluciones y así se ha buscado en el caso de Chile. Veamos ahora los tratados de límite entre Chile y Argentina. En la colonia, Chile ejerció dominio, como decíamos, sobre el estrecho y sobre las costas patagónicas. Y el uti possidetis se aplicó, ¿no es cierto? Y no tuvimos ningún problema con Argentina hasta el año 1847. Como Chile había tomado posesión del estrecho en 1843, y Chile ejercía dominio sobre ciertas bahías de la Patagonia, no poblamos la Patagonia, sino que por el mar llegamos nosotros en el imperio marítimo,
empezaron las discusiones, en 1855 los acuerdos, y después les recuerdo que en 1878 era más probable una guerra con Argentina que con Perú. Y llegamos finalmente al Tratado de 1881. ¿Ya? Y este Tratado de 1881 después fue aclarado con un protocolo aclaratorio de 1893 que tiene mucha importancia, pero todos estamos de acuerdo que el tratado fue una transacción de la Patagonia, por lo que para Chile era más importante, las vías marítimas. Y eso marca el fin de la aplicación del último sidetis entre Chile y Argentina, porque ya teníamos un tratado que nos demarcaba lo que nosotros teníamos. Se acabó el último sidetis. Pero en esa época, y era muy claro, y lo reconoció el ministro Irigoyen cuando habló en el Parlamento para ratificar el tratado, lo dibujaron los mapas argentinos, todo eso, lo que existía al sur de la isla de los Estados era el mar austral, o mar Antártico. Y así era en esa época, ¿ya? Entonces, el Tratado de 1881 estableció el límite hasta el paralelo 52, Monte Aymon, por ahí. Después establece cómo se va del Monte Aymon a la boca oriental del estrecho Ribera Norte, cómo se entregó un pedazo de la isla Grande Tierra del Fuego, y cómo la isla de los Estados pertenece, se le entrega a Argentina, y toda la isla que está al norte de la isla de los Estados, y los islotes son para Argentina. El tratado dice hasta topar las aguas del Beagle, o sea, en teoría, la isla Grande Tierra del Fuego era una isla con costa seca, y el Beagle y las islas que estén al sur del Beagle siempre van a ser chilenas. Ahora, Argentina ha sacado últimamente, en base a una declaración del Tratado Aclaratorio de 1893, que se refería exclusivamente al sector norte del límite, en la cordillera de los Andes, ahí empiezan a buscar su referencia, su teoría bioceánica. Teoría bioceánica, que dicho sea de paso, vamos a hablar después del caso del Beagle, fue rechazada contundentemente en todo el laudo arbitral de 1870. Todas las pruebas que quisieron fueron rechazadas por los 5 jueces de la Corte de la Haya que apoyaron a la reina Isabel II para que emitiera el laudo y aprobara el laudo que se le había pasado. El caso del Beagle. El caso del Beagle estaba claro, y los mapas argentinos así lo dicen. El caso del Beagle, el Beagle era chileno. Las islas, todas las islas chilenas. Chile había ejercido, había otorgado concesiones, eran poco habitadas, es cierto, hubo gente que se metió a los dos lados, pero Argentina desde 1915, después de los tratados de comienzo del siglo para limitación de armamento, que firmaron los presidentes, el abrazo del estrecho, ya en 1915 empezó a molestar, empezó a tratar de crear el famoso canal MOAT, y buscando la expansión. Tenemos el caso del islote de Snipe de 1958, y finalmente ya la cosa se puso dura y tuvimos que llegar al laudo arbitral del 77. O sea, Argentina quiso expandirlo. Chile, en el intertanto, desarrolló la teoría del arco antillano para decir que las islas dan una vuelta en el mar austral, ¿ya? Pero hay que tener una cosa, en ninguna parte se habla de un meridiano, sino que el Beagle siempre fue este-oeste. Desde que Fitzroy lo descubrió y lo describe, o sea, siempre se estableció un límite norte-sur entre Chile y Argentina. Y eso lo recogieron y lo aceptaron los ministros de la Corte para el caso del Beagle, que hemos llamado, que es el laudo arbitral que en 1967 fue declarado insalablemente nulo, pero que después, cuando fuimos al problema con el Papa, el laudo papal, el acuerdo papal, lo deja totalmente intacto. O sea, lo que los argentinos en el 77 declararon insanablemente nulo, el 84 quedó intacto. ¿Por qué? Porque el Papa, digo que era
perfecto y no tenían cómo quitar. Finalmente vamos al Tratado de Paz y Amistad de 1984, y aquí voy a emitir juicios personales, no comprometen a nadie, sino que es mi impresión y podremos discutirlo después. Muy mal llevado por Chile. Querían buscar la paz a toda costa, ignorando aspectos marítimos y desconociendo recomendaciones que la Armada le hizo a los negociadores. Acusaciones que puedo justificar. Se inventaron figuras jurídicas marítimas raras, que no están en los tratados internacionales. Se delimitó las aguas. Siempre se habló del límite de agua, se fijó una rara poligonal que finaliza en el punto F, que voy a mostrar en la transparencia siguiente, y nada se dijo, y recién se había firmado Jamaica el año 1982, el Tratado de Paz de 1984, en relación con la plataforma continental. Nada se dijo. Entonces, ahí a mano izquierda tenemos el famoso martillo, que fue lo que se sometió a la reina, porque lo que se discutía era el Beagle, y llegábamos al punto XX, donde arriba de la Isla Nueva, terminaba el Beagle. Eso nos daba derechos directos hacia el este, desde la Isla Nueva, desde las Islas Wollaston, desde el Cabo, todo eso teníamos derecho hacia el este. Pero no, el Tratado de Paz y Amistad lo quebró y lo hizo para abajo, y vean ustedes esa poligonal A, B, C, D, E y una F. Mala negociación, porque ahí los argentinos ganaron estableciendo una cosa que nunca había estado, que era una línea al sur del Cabo de Hornos. Y si bien Chile trató de defender que llegaban hasta el punto F, y del punto F para allá no podía delegarse nada, miren lo que hay ahí en el lado izquierdo de la pantalla: una zona económica exclusiva chilena, una zona económica exclusiva argentina, rara por decirlo menos, porque por lo menos deberíamos haber discutido con la nuestra, una zona frente a las islas que tiene un extraño mar de la Paz y un límite con un mar libre desde un poco más al norte del punto F. O sea, perdimos los derechos de zona económica que proyectaba la isla Diego Ramírez, porque lo perdimos, porque hicimos y porque no nos aguantaba y no supimos defenderlo. Así que ahí hay una pérdida y hay una figura que se aparta del derecho y sigue siendo rara, y esa es la que nos está pesando. Vamos entonces a cuál es la situación actual. El gatillante de todo esto es la presentación argentina de la plataforma continental extendida. Ahí estamos con el problema actual, sin perjuicio de otros, de navegación por el Beagle, etcétera, etcétera, y no estamos refiriendo al estrecho Magallanes ni a los campos de hielo sur. Esto es lo que presentó. ¿Cuál ha sido la política argentina aquí? La política argentina es a toda costa establecer el meridiano del Cabo de Hornos. Eso ha sido constante desde mucho tiempo atrás. Acuérdense que la Antártida se empezó en la primera mitad del siglo XX a poblar y a hacer tratados y a investigar, y ahí se dieron cuenta que para tener derechos sobre la Antártida tenían que buscar esto, y una buena creación. Influyó en los organismos internacionales, en la Oficina Hidrográfica Internacional, para establecer que los océanos delimitaban, para que la cartografía lo reconociera. Influyó en la Comisión de Límites para la plataforma continental, que no le permitió establecer su plataforma frente a la Falkland, no la dejó, pero con Chile pasó piola, como dirían los lolos ahora. También intervino en la Secretaría General de las Naciones Unidas. O sea, en todas partes trata de meter su meridiano del Cabo de Hornos y sus derechos en la plataforma. Argentina, como bien sabemos, es de poco respeto a los tratados y menos a los acuerdos jurídicos. Eso no le voy a entrar. Y hoy día Argentina, si bien tiene su potencial militar reducido, su diplomacia sigue sumamente activa. Y su diplomacia es la que sigue estudiando todas estas cosas.
Veamos las acciones chilenas en este caso. ¿Qué ha hecho Chile? Falta de conciencia marítima y antártica a nivel político y diplomático. Atraso en financiar y realizar investigaciones oceanográficas, reacción ante la ofensiva argentina y atraso en presentar argumentos sólidos, pero tiene una fuerza armada con un alto nivel de alistamiento. Eso lo dejo aquí como hecho la causa. Aquí tenemos las posturas argentinas. ¿Qué es lo que tiene Argentina? Si ustedes ven, todo eso azul oscuro que está en el mapa de la izquierda, tiene una puntita al sur que es la plataforma continental extendida hasta las 350 millas. El mapa de la derecha también es argentino, pero ahí ese mapa está mostrando la plataforma. Ellos dicen cómo Chile se mete en la plataforma argentina, porque ellos dicen que es Argentina esa puntita azul. El Tratado de Paz y Amistad dice nada se puede hacer al sur del punto F, y el punto F está en una parte bien clara, donde limita la zona económica exclusiva de Argentina, y la zona económica exclusiva chilena está clara también. Pero en las plataformas continentales, si ellos ponen plataforma, nosotros también tenemos derecho, y nuestra plataforma ni siquiera es extendida, es de 200 millas, ¿ya? Así que eso es lo que estamos en discusión, y eso va a haber que buscarle alguna solución. Nosotros tenemos más derechos que ellos, y además nuestros derechos tapan los derechos de ellos. Entonces, para llegar a las conclusiones, Argentina impuso una plataforma continental extendida sobre la plataforma jurídica sin que fuera necesario declararla, chilena, y la presentó a la Comisión de Límite de la plataforma continental, que no se la objetó, a diferencia del caso Falkland, que sí le dijo, esto no lo vamos a considerar. Insiste en su tesis del principio oceánico, siempre mirando ella a la Antártida, si eso es lo que está mirando Argentina. Salvo reclamos diplomáticos, Chile está pasivo ante la situación, y cuando digo Chile, es el gobierno y los chilenos. Chile está en este momento estudiando los fondos marinos en la zona, y por el momento está insistiendo en la tesis del mar austral o antártido desde el paralelo 55 aproximadamente al sur. Si bien la Antártida está sometida actualmente a un estatus especial, los derechos históricos y jurídicos de Chile en dicho continente deben reforzarse, y el Estado debe desarrollar las acciones actuales con máximo énfasis, siempre mirando al futuro con criterio geopolítico. Pero no le había pasado esta. Eso es todo, y muchas gracias, y perdona, Marcos, no pude calmar en los 15 minutos, se me pasó un poco. Muchas gracias, Carlos. No, pero cuando el tema es interesante y presentado de forma tan atractiva, se perdona. No hay ningún problema. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por la presentación. A continuación, voy a dejar a nuestro segundo expositor, don Richard Koyumyan Inglis, vicepresidente de Athena Lab, integrante del directorio de la Liga Marítima y director ejecutivo del Grupo Drake. Richard se referirá al tema Océano Austral y las oportunidades para Chile. Richard, la pantalla entera tuya. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, comandante Valderrama. Después de esa clase, hasta allá yo estaba tomando nota, mi comandante, así que se agradece. Y además que me hizo casi toda la presentación, ahora yo puedo llegar y saludar y me voy, ¿no? Oiga, no. Pero una de las cosas que quería saludarlos a todos y aprovechar de destacar que justo ahora, mientras nosotros estamos en esta conversatorio, se está haciendo un lanzamiento en el Club de Campo Río Los Ciervos, en Punta Arenas, de 2 libros relacionados con la Antártida, la Armada de Chile en los territorios de Australia, 500 años de la travesía Magallanes, y Estrecho de Magallanes, 5 siglos de cartografía. Ustedes obviamente podrán sospechar, los autores de casi todo eso son marinos, digamos, ¿ya? Están presentes allá el almirante Vergara, el almirante Jordán, el almirante del Real, y varias otras, digamos, personas relacionadas con el patrimonio marítimo, la Liga Marítima y entidades
de las cuales probablemente muchos de los que estamos acá somos asociados. Así que qué bueno que finalmente se pudo hacer, se levantó la cuarentena, digamos, las restricciones de viaje y estos lanzamientos que estaban pendientes de hace un tiempo se pudieron realizar y que yo sepa parece que está bastante concurrido y lo están pasando bastante bien ellos por allá. Dicho eso, yo quedé medio pillo cuando el Conte Gallardo me dijo, oiga, Richard, si puede hablar del Océano Austral y las oportunidades de Chile. Primero voy a confesar, tuve que salir a buscar qué es lo que era el Océano Austral, no me acordaba qué es lo que era el Océano Austral. ¿Ya? Y después uno llega a la conclusión que existen 5 océanos en el mundo y uno de ellos es el Océano Austral, que básicamente es lo que rodea a la Antártida y tiene como límite superior el paralelo 60 sur y da la vuelta completa. ¿Ya? Y eso es un nombre que se viene identificando hace bastante tiempo, está en cartografía antigua, no confundir con el Mar Austral que fijamos o definimos junto con la Argentina para evitar hablar lo que el Conde Valderrama antes escribía, si es que los límites, digamos, si un país estaba en el Atlántico o en el Pacífico, y esa fue como una forma como tirar la pelota al córner, se utilizó solamente en el Tratado del 84, y después todo el resto nos olvidamos de lo que era el Mar Austral y comenzamos a hablar nuevamente del Drake y con los nombres históricos que habían tenido todas esas ubicaciones. Entonces, y lo que me preguntaban, y las oportunidades para Chile. Entonces, primero hay que tener claro que estamos hablando de que este es el Océano Antártico o el Océano Austral, que cualquier oportunidad que uno quiera ir a explotar o desarrollar allá es en condiciones bastante adversas, ¿ya? Que todavía probablemente yo todavía no lo tengo claro. 2, hay que tener claro que el Océano Austral es el cuerpo de mar que fija y regula el clima, por lo menos de Chile y buena parte de lo que estamos en los hemisferios sur, y probablemente su impacto va más allá que eso. Es decir, esto es como un pedazo de hielo que tiene agua al lado y con esa agua fría, ¿no es cierto?, que se mantiene en la hielera o con la hielera al lado, condiciona el clima de la zona y todo lo que lo rodea. El cambio climático probablemente va a ir alterando algunas condiciones, no sabemos cuánto y cómo, pero ahí me quiero ir derechamente a un tema. ¿Qué oportunidades existen para Chile cuando uno comienza a mirar este espacio de mar? Probablemente yo creo que lo limitaría al interés que tenemos nosotros en lo que nosotros declaramos aguas chilenas o cercanos a nuestros puntos logísticos donde podemos operar. Punta Arenas, Puerto Williams, la Antártida. En general, si uno toma 3 lugares, digamos, las bases que tenemos en la Antártida, Puerto Williams y Punta Arenas. Y desde ahí hacer soberanía efectiva y aprovechamiento comercial. Cualquiera que le venga a decir que se utilizó ya o que tiene tecnología para determinar lo que hay en los minerales en el subsuelo marino, yo creo que ese no le creo mucho todavía, puede que los hay, pero comercialmente no es algo desarrollable. Y ahí me voy a otro concepto que, bueno, lo que es pesca, efectivamente ya está sucediendo, es una oportunidad comercial nuestra, pero también es un problema. Digamos, comercialmente genera una oportunidad, pero a la vez genera un problema para la Directemar y para la Autoridad Marítima en todo lo que es el control de la pesca en esa zona y el cumplimiento de los tratados que Chile ha firmado, y donde Chile también se ve con la obligación de controlar la pesca que ocurre en esos lugares. Hace 2 días atrás deben haber habido unos 8 o 10 pesqueros chinos a la gira a Punta Arenas. Para que esta cosa, digamos, los pesqueros no es algo, digamos, que uno le cuentan, es real, ocurre. Y hace 2 o 3 días atrás teníamos una buena flota de pesqueros chinos afuera, por lo tanto, ellos sí estaban haciendo utilización del Océano Austral en forma intensiva. Una de las cosas que me preocupan cuando uno mira el Océano Austral, hay ciertas personas ecologistas extremos, que llamo yo, que no quieren que se toque nada en la Patagonia y en los mares. Y creo que tenemos que llegar a una utilización sustentable de digamos, del potencial turístico, comercial que tiene la Patagonia, de todo lo que es la zona, digamos, del Navarino y de Tierra del Fuego, y de los mares sobre los cuales nosotros tenemos derecho y uso y goce. Pero eso lo pongo en atención porque hay algunas personas que están hoy en día con el concepto de negación absoluta de utilización y probablemente reventándola con el concepto de los parques marinos, digamos, y vamos llevando todo a parques marinos, que lo cual es una muy buena idea, pero si transformamos todo en parques marinos, no vamos a explotar nada y vamos a tener puro gasto cuidando parques marinos con un presupuesto que hoy en día la Directemar no tiene.
Ahora, ¿qué es lo que, dicho eso, y siempre el Conte Gallardo se ríe en mis presentaciones, que son bastante como artillero, digamos, directo al grano en el tema, yo quiero plantear el caso de el caso práctico, y que es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Yo soy el director ejecutivo, presidente de Drake, que es un grupo de empresas, digamos, que tiene intereses diversos, pero que estamos muy fuertes en los temas de conservación en la zona, digamos, en la zona austral de Chile. Digamos, hemos invertido mucha plata en conservación en Navarino, en la Tierra del Fuego y probablemente en lo que es Patagonia. Pero nosotros vamos ahora a iniciar un proyecto bastante intenso con base en Puerto Williams de probablemente negocio hotelero, inversión en Puerto Williams. Creemos que todo lo que es el turismo, producto también de este cambio climático que se va todo trasladando más al sur. Antiguamente la gente veraneaba en el lago Villarrica, hoy en día veranean en el lago Ranco o en el Yanquihue, y hay gente que está comprando propiedades en Chiloé, en Aysén, y hay algunos que ya están comprando en Tierra del Fuego o en Navarino. Hay mucha claridad de que, digamos, todo lo que es turismo crucero se desarrolla hacia allá, por lo tanto hay todo un potencial también que está volviendo a Chile de negocios que se pueden realizar en lo que es atención de los cruceros que navegan por la zona, los mares australes, como también los que van a la Antártida. Pero lo que yo estoy diciendo hoy en día, lo que nosotros visualizamos a futuro, esto es un poco lo que ha ido pasando en Chile. El Pucón de antes, hoy en día está en Natales, y el futuro Pucón de Chile o de Natales va a estar en Puerto Williams. Esa es un poco la visión que tenemos nosotros. Digamos, potenciar a Puerto Williams como hub logístico para todo lo que es cruceros y apoyo logístico a la Antártida, pero además de todo lo que es turismo de veleros, turismo de yates que utilizan a Puerto Williams como hub y como base. Pero para hacer eso, la verdad que nunca ha habido una inversión relevante en la zona. Y eso parte por generar los mismos tipos de situaciones que ocurrieron en Puerto Natales. Es decir, originalmente la inversión estaba en Torre del Paine, después se trasladó a Puerto Natales. Y hoy en día nosotros perfectamente visualizamos que se puede trasladar a Puerto Williams, y creemos que va a haber un gran negocio, digamos, turístico futuro que va a utilizar a Puerto Williams como hub, y y que parte de su desarrollo va a estar, lo que el Conte Gallardo me preguntaba, ¿cuáles son las oportunidades para Chile en el Océano Austral? Nosotros tenemos, junto con los argentinos en Ushuaia, probablemente los accesos más privilegiados a los mares australes cercanos, y está de cada uno de los países la inversión que quiera hacer y cómo desarrolla lo que es el turismo antártico y el turismo en los mares australes, y le saca la punta al lápiz a todo lo que es Navarino y la zona circundante, los canales que existen, y efectivamente transformar eso en un hub antártico. Y en esa misma línea hemos hecho una inversión con un yate antártico llamado el Benson of the Antarctica, que ya está llegando a Puerto Williams en su viaje inaugural el día 30 de noviembre. Va a pasar a dejar a 2 chiquillos del Sedena, que nosotros también financiamos, que vienen navegando desde Holanda el yate. Es un yate de 20, puede ser para que todos tengamos claro en sistema métrico decimal, 24 metros de eslora y 73 toneladas, con casco reforzado de aluminio, especial para navegar en mares antárticos. Eso es inversión directa, eso es, digamos, hacer efectiva la utilización, digamos, o aprovechamiento de los mares australes. Ese yate va a operar entre Puerto Williams, Port Stanley, estamos buscando un futuro donde se hacen sus reparaciones anuales, y va a hacer expediciones científicas. Ya está contratado para hacer 2 expediciones de 5 semanas cada una, es decir, está contratado para toda la temporada, con científicos que van a ir a operar en la zona antártica. Entonces, yo estoy hablando aquí de casos concretos de aprovechamiento del océano austral y las oportunidades que existen para Chile, y espero que efectivamente cuando ya un empresario da el primer paso, otros sigan posteriormente, porque esto, la verdad que uno, si no va a hablar de ciencia ficción, digamos, sí, hasta que uno no haga inversión en la zona, pero inversiones reales que lleven turismo, no necesariamente ley Navarino que permita aprovechar, no sé, vía franquicias tributarias, lo que es la pesca en la zona.
y yo creo que hay que terminar los proyectos que unen Cameron con Yendegaya, o Caleta 21 de Mayo, todo lo que es digamos, proyectos turísticos en la zona del Navarino, pero en concreto con Puerto Williams como base o hub logístico, y donde haya capacidad hotelera, y no solamente una pista de aterrizaje, sino capacidad hotelera, y ir transformando esto, como les dije, en el Natales o el Bariloche del futuro, o digamos, la lección que nos han dado los argentinos con Ushuaia al frente. Eso es efectivamente la oportunidad que existen, y aquí creo que el ejemplo de cómo se ha ido trasladando hacia el sur todo el negocio turístico de alta gama chileno para recepción, digamos, de recepción de turistas extranjeros, va hacia allá. Eso es lo que yo quería plantearles cuando miro oportunidades concretas. Hoy en día no soy capaz de identificar, aparte de las oportunidades pesqueras en los mares australes y el océano austral, no soy capaz de identificar qué puede haber todavía en minería u otro tipo de, digamos, de negocios, dado además las profundidades a las cuales se opera ahí y las tecnologías y los costos de operar. Pero sí sé que por lo menos uno puede arrancar con el negocio turístico y comenzar a transformar, partiendo por transformar a Puerto Williams en lo que debió ser y que no hemos demorado en transformar. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Muy concreta la presentación, muy buena. Se agradece la presentación. Después vamos a conversar en la cuarta parte en el conversatorio, ¿eh? Pero esto me está acordando que no creo en brujos, pero de que los hay, caray, algo así dice. No creo que hayan recursos, pero de que los hay, caray. Así que bueno, tenemos ya a nuestro tercer expositor en pantalla, don Jorge Guzmán, doctor Jorge Guzmán, investigador de Athena Lab y de la Universidad Autónoma de Chile. Él se va a referir a la Antártica chilena, el país del futuro. Y cuando preparábamos este conversatorio me decía la Antártica, la joya de la corona, algo así era, ¿no es cierto, Jorge? Me había hecho el comentario. La pantalla es tuya, Jorge. Bienvenido. Si nos puedes contar un poquito. Jorge está en Punta Arenas, en la ceremonia misma que hacía referencia Richard, así que a lo mejor nos puede, antes de empezar, hacer una pequeña introducción de lo que está pasando por allá. Adelante, Jorge. Jorge, por favor, agradeceré activar el micrófono. Estoy dando el pase. Aló, ahí sí, ¿me escuchan ahí? Perfecto. ¿Aló? Sí, Perfecto. te escuchamos Alcanzan muy a ver bien. mi pantalla, ¿verdad? También. Perfecto. Oye, bueno, buenas tardes. Yo estoy acá precisamente en el Club Naval de Río Los Ciervos. Hay una ceremonia abajo de la Liga Marítima y de la Corporación del Patrimonio Marítimo, muy concurrida, el alcalde, toda la autoridad militar y mucha gente. Escucho los aplausos. Yo me vine al segundo piso acá para un poco aislarme del mundanal ruido y compartir con ustedes una presentación que yo la llamo El Sur Lejano como objeto de deseo, porque quiero compartir algunas reflexiones, algunas ideas y también algunas conclusiones que son básicamente preocupaciones. Yo parto aquí con esta imagen que está tomada de la Divina Comedia, ¿verdad? En donde en este paseo de Ovidio ahí por el infierno, al final de esa parte de la Divina Comedia, Ovidio aparece, por supuesto, en el Polo Sur y mira, qué sé yo, el cielo y se da cuenta que es un cielo estrellado distinto al del hemisferio norte. Esto simplemente para traer a colación de que el hemisferio sur mirado desde el hemisferio norte ha sido siempre un espacio para imaginarse cosas. Y esto empieza a tener cierto carácter material para los habitantes del hemisferio norte después de la primera circunnavegación, el viaje a Magallanes, el regreso de la nao Victoria, en donde una de las cosas más importantes que resulta allí es una cartografía que deja en claro que el mundo es más grande que lo que se habían imaginado los antiguos, ¿verdad? Los griegos, los romanos, los grandes filósofos de la Edad Media. Y que si bien el mundo es una esfera, efectivamente,
tiene varias características distintas a las que se imaginaban los filósofos y los geógrafos de la antigüedad y de la Edad Media. Es más grande, ¿verdad? Y existe un enorme océano que separa al Nuevo Mundo americano de lo que Colón y el resto de su generación llamaban la India. Y entonces empieza a conformarse lo que podríamos llamar el Imago Mundi moderna, en donde lo que queda claro es que este nuevo mundo americano está separado, como digo, del Asia por un océano inmenso, más grande que el Atlántico, por supuesto, y que el punto más conocido, o sea, el punto más austral conocido hacia la época es el grado 52, donde está el estrecho Magallanes. No sabemos qué es lo que hay al sur del estrecho, y que desde este punto de vista, mirado siempre desde el hemisferio norte, lo que queda por conocer son 38 grados de latitud, algo así como 100 leguas castellanas, ¿no? Aquí hay una imagen simplemente para ilustrar esta idea, es decir, es un espacio geográfico, es una enorme geografía, una enorme hidrografía para imaginar. Y bueno, entre 1523 y 1526, más o menos, inmediatamente después del regreso de la nao Victoria a España, se empiezan a desarrollar una serie de hipótesis para explicar qué hay, en definitiva, primero al sur del trópico de Capricornio y luego al sur del estrecho Magallanes, al sur del Cabo Buena Esperanza y al sur de la costa de Java, que es conocida precisamente porque el viaje de Magallanes incluye esa ruta pasando entre Bali y Java, ¿cierto?, hacia la costa sur de Java y de ahí por el Índico hacia el Cabo Buena Esperanza. Y a partir de entonces, lo que queda claro, ¿verdad?, es que el mundo americano es efectivamente un continente, existe el Océano Pacífico, y bueno, para explicar la hidrografía que hay al sur del mundo, al sur más lejano, como llamo yo, el sur más lejano, el sur extremo del mundo, hay 4 teorías, ¿no? Hay una que es precisamente la de este océano circumpolar, que rodea al polo antártico, un poco la idea que viene desde la geografía antigua, la interpretación de la geografía y la Biblia. Aquí yo puse simplemente para ilustrar esta hipótesis 2 imágenes, una de Giovanni Battista Agnese, del famoso Atalante náutico de 1542-1544, que es un regalo que le hace el emperador Carlos V a su hijo, el príncipe Felipe, luego Felipe II, y al lado un dibujo de un globo terrestre del gran cartógrafo, cosmógrafo español del siglo XVI, Alfonso de Santa Cruz, en que se ve allí que en el lado superior izquierdo hay una especie de triángulo y eso es América del Sur. Y esta es la imagen que a mí me interesa que ustedes retengan, porque esta es la imagen con la cual los conquistadores de Chile vienen a Chile, ¿no? ¿Verdad? Y por eso que desde el inicio de la conquista, cuando uno lee los documentos de la conquista, partiendo por las cartas de Valdivia, el objetivo siempre es el estrecho de Magallanes, porque es el gran referente. La segunda hipótesis es una hipótesis bastante esotérica, diría yo, esta forma, este continente austral en forma de toroide, de donut, ¿verdad?, que es parte de la imaginación de los cartógrafos de la época, pero que en realidad es casi una rareza dentro del contexto de la historia de la cartografía. Otra hipótesis bastante imaginativa es esta hipótesis de que el sur austral, el sur más austral del mundo, está compuesto de una serie de islas del tamaño de lo que hoy día sería Australia. Se imaginan también a la Tierra del Fuego como una isla de carácter continental, es decir, es una especie de collar de islas de gran tamaño, pero que en definitiva dejan al sector del polo antártico cubierto por un mar congelado. Y la última de estas hipótesis, la cuarta, es la famosa hipótesis de la Terra Australis, ¿verdad?, en que se pinta un continente circumpolar de enorme proporción, que cumple básicamente el rol de contrapeso, ¿verdad?, para las masas del hemisferio norte, porque en el concepto clásico de la geografía, la esfera es siempre la figura perfecta,
La Tierra es una esfera perfecta, está en el centro del universo, de modo que tiene que estar balanceada, porque si no está balanceada la Tierra, entonces rodaría por el cosmos, y en realidad Dios no hace cosas imperfectas, entonces tiene que haber una masa en el fondo del mapa. Aquí hay una serie de imágenes que prueban la popularidad de esta idea. Entre eso, acá en la parte inferior derecha, ustedes ven un mapa chino, que es el mapa el famoso mapa del padre Matteo Ricci, de la ¿cómo se llama?, de la misión jesuita en Beijing. Es el primer mapa del mundo chino. Es simplemente para ilustrar. Bueno, lo interesante es que a partir del siglo XVI, el extremo sur del mundo, el sur más lejano del mundo, es un sitio para ir dejando expresiones de deseo. Este mapa de Ondius de 1597, ustedes lo ven allí, está el diablo, está el pecado, qué sé yo, en fin. Y esta manera de imaginarse el sur durante el siglo XVII que es el periodo de la Revolución Científica, da pie a una corriente literaria que es la corriente de imaginarse el continente austral, que todavía no ha sido descubierto, por supuesto, como un lugar que acoge todo tipo de sociedades que van desde esta isla austral de Gulliver, que aparece allí, a la isla de Jacques de Sadour, que es una especie de James Bond de la literatura francesa del siglo XVII. En fin, todo tipo de sociedades imaginarias que están en la tradición de la utopía de Tomás Moro. Aquí hay en la parte superior izquierda, ¿verdad?, que es, si ustedes recuerdan, un texto publicado precisamente en 1516, donde Moro, que es en el minuto un embajador de Enrique VIII ante la corte de Francisco I, que están negociando ahí la paz en el norte de Francia. La novela parte diciendo que el narrador se encuentra con un marino portugués viejo que le cuenta este descubrimiento de esta isla austral que se llama Utopía, en donde, claro, existe una sociedad que es mucho mejor que la sociedad europea de la época. Simplemente esto es para contarles que el sur austral, el sur más lejano del mundo, la Antártica, como llamaríamos hoy, ha sido desde siglos objeto de la imaginación y una especie de mesa donde uno va a poner todo tipo de listas de supermercados. Durante el siglo XVIII, la primera mitad del siglo XVIII, la Ilustración, la idea de la Tierra Austral es nuevamente una idea que se discute. Todos los grandes filósofos de la época se plantean sobre el asunto. Allí hay una famosa discusión entre la Academia de las Ciencias de Francia y la Royal Society de Londres, porque la Royal Society está a favor de la idea de Newton de que la rotación de la Tierra y otros asuntos hacen que la rotación y la traslación de la Tierra hacen que la Tierra sea chata, y la tesis de la francesa que dice que no, que es una especie de huevo, en fin. La verdad es que, de nuevo, es una época de mucha especulación que termina, en cierto modo, con las noticias del segundo viaje del Capitán Cook en 1775, cuando completa su segundo viaje al Atlántico y al Pacífico Sur, y no solamente eso, sino que Cook realiza la primera circunnavegación de la Antártica y concluye, ¿cierto?, que existe un océano austral, el Southern Ocean, esa es la expresión en inglés, que le deja poco espacio a la posibilidad de un continente antártico, que si existe un continente antártico entonces es muy pequeño, está cerca del polo y no sirve para nada, y es la idea un poco que pervive, que está en vigor hasta que se descubre, por supuesto, primero la Shetland del Sur y luego otros espacios de la región polar austral. Ahí yo puse a la izquierda el mapa, en la imagen del dragón de Valparaíso llegando a la Antártica, la tesis mía de que nosotros, el año 1820, por allí por diciembre, un barco nuestro, Valparaíso, descubre la Antártica, y acá a la derecha una imagen de la Jane y de la Buffa, del capitán Weddell, un viaje lobero que penetra en el mar de Weddell, se llama así precisamente por él, hasta más allá de la latitud 70, perdón, y comprueba que al menos en ese sector del
de la región polar austral no existe un continente. Y esto sigue así más o menos hasta la década de 1850. Se van incorporando pequeños territorios que son descubiertos por los foqueros que le están permanentemente dando la vuelta al océano austral, y que van incorporando islas y espacios de tierra allí. En verde ven ustedes la tierra de Enderby, que es una isla, por supuesto, pero que aparece allí insinuada como parte de un continente. Esto es más o menos el estado de cosas hasta que en la década de 1880 comienza lo que yo llamo la internacionalización de la Antártica, primero con el primer año polar internacional, luego con el sexto Congreso Internacional de Geografía en Londres, en donde queda claro allí, todas las delegaciones coinciden que la última frontera del mundo es la Antártica, y entonces esto le da el vamos a lo que enseguida se llama ¿cómo se llama? La era heroica de la Antártica, a la que me voy a referir enseguida. Pero este es un periodo también que desde el punto de vista de la literatura ven a ser una serie de títulos muy interesantes, como este manuscrito en una botella de Edgar Allan Poe, ¿cierto? Que es un cuento de terror, ¿no? Que se encuentra en una botella, la idea de la esfinge del hielo de Julio Verne, y por supuesto la montaña de la locura de Henry Lovecraft. Simplemente para señalar que esta idea de imaginarse la Antártica como un lugar donde ocurren todo tipo de cosas raras tiene sus raíces. En relación con la exploración de la Antártica hacia 1900-1910, las distintas expediciones que se están realizando en la época, ahí hay una serie puse dos mapas alemanes, ¿no? En que lo que dejan en claro es que hay una preocupación de la cartografía oficial. Esto es la cartografía de Gotha, de Justus Perthes, ¿verdad? Del Vitailungen de la época, que es como la NASA del periodo, que deja claro que hay una atención especial hacia la región polar austral, que el tema de si existe o no un continente circumpolar o es simplemente un grupo de islas congeladas, está en la retina de todo el mundo de la época. Y eso es lo que da pie precisamente después de este congreso de 1895 en Londres a una serie de expediciones, ¿verdad? La belga primero, la de Charcot, que pasa por Punta Arenas, ¿verdad? Y enseguida otra serie de expediciones que van desde el lado africano, desde el lado neozelandés, desde el lado australiano, la Antártica, y que contribuyen, por supuesto, a ir configurando el mapa definitivo de la Antártica, y por supuesto que en ese periodo también ocurre la famosa carrera por el polo, y ahí a la derecha ustedes tienen una foto de Amundsen con sus perros, ¿verdad? Con la bandera noruega en el polo, ¿verdad? Y bueno, también tienen ahí a la izquierda una imagen del rescate de la expedición de Shackleton de la isla Elefante, y abajo, esto es una cosa bien interesante, estos dos señores sentados allí en una mesa tomándose un champán, es gente de la expedición del Pucuapá, la expedición francesa de 1909, que de nuevo pasa por Punta Arenas y es capaz de hacer esa expedición gracias al carbón que le regala la compañía ballenera de Magallanes. Este periodo de ciencia con un profundo sentido nacional y nacionalista da paso a la competencia por la Antártica en la década del 30 y el 40, que se expresa, por ejemplo, en los sellos postales, ¿verdad? Los noruegos, por ejemplo, acá ponen a la izquierda arriba, los vikingos llegando a la Antártica, ¿verdad? Los británicos abajo, por supuesto, al capitán Cook, porque es el primero que le da la circunnavegación del océano austral, explora hasta más allá del círculo antártico, etcétera, etcétera. Y es lo que, en definitiva, esta competencia es la que en un momento muy álgido después de la Segunda Guerra Mundial, explica una iniciativa norteamericana de tratar de concertar intereses, que ocurre finalmente en el Tratado Antártico de 1959,
¿verdad? Que se articula a partir de una fórmula del que estamos de acuerdo y que no estamos de acuerdo, que es una fórmula chilena que queda, por supuesto, recogida en el artículo 4 del Tratado Antártico, en donde dice, bueno, los reclamos territoriales que existen ahí están marcados en un mapa en proyección polar, están congelados, por decirlo de alguna manera. A partir de entonces, por supuesto, se ha desarrollado un sistema del Tratado Antártico, en donde la utopía social, de nuevo, tiene un espacio grande para acá. Yo hago el contraste de este mapa de la Antártida lleno de banderas, ¿verdad? Incluido la bandera de mi segunda patria ahí, que es Suiza, que es un país chiquitito, mediterráneo, pero bueno, también tiene un pedacito de interés en la Antártica. Como existía en la época del Renacimiento, en donde ustedes ven allí una serie de círculos ahí, marqué por ejemplo Provincia Beach. Bueno, este es un concepto transliterado, transpirado, trasnochado, tomado de una mención hacia el paso de uno de los capítulos del viaje de Marco Polo, cuando Marco Polo vuelve de China a través de Vietnam y Java y sigue hacia la India, pero bueno, ahí los cartógrafos del Renacimiento encuentran que esto se ve muy bien en un mapa como el que ustedes ven a la izquierda. Bueno, hoy día todo esto ocurre, y ocurre de las maneras más insólitas, es decir, hay todo tipo de expresiones de deseo, todo tipo de actividades, todo tipo de proyectos, incluso proyectos para aparecer en el libro de los récords de Guinness, ¿no? Ahí hay una foto del primer match en la Antártica, o sea, los primeros niñatos que se conocieron por internet en la Antártica. Una niña danzando, una modelo muy estupenda, ella ahí, la primera modelo en la Antártica, el primer niño nació en la Antártica, la primera bandera del orgullo gay en la Antártica, ¿verdad? La maratón de la Antártica, ¿no? La primera película gay en la Antártica, etcétera. O sea, hay todo tipo de cosas que a usted se le pueden ocurrir y usted necesita algo así como para llamar la atención, lo pone en la Antártica. Eso es un poco a lo que hemos llegado, y que a mi modo de ver dificulta ver los problemas de fondo. La ciencia antártica, que es una ciencia en principio altruista, pero que si ustedes se fijan en la base Amundsen Scott en el polo, ustedes no pueden negar que ese edificio debe haber costado una millonada, y la decisión del gobierno norteamericano de construirla no debe haber estado basada en el altruismo, porque el gobierno norteamericano no regala cosas, ¿eh? No regala cosas. Ahora, la ciencia en la Antártica tiene este carácter internacional, pero cada uno que va a la Antártica va con su banderita bien afirmada, salvo quizás los chilenos, que están girados al concepto de la universalidad. Lo mismo con las ONG, ¿verdad? Que a propósito de las actividades pesqueras que tienen algunos países como China, fundamentalmente, Ucrania, Corea, Japón, ¿cierto? Hay todo un movimiento de ONG que reclutan estrellas de cine, cantantes, todo tipo de celebridades, los llevan a la Antártica y entonces afirman sus campañas y su publicidad a través de la Antártica, todo girado, por supuesto, hacia el ambientalismo y apuntado a que la Antártica en algún minuto sea patrimonio de la humanidad. En el caso del turismo antártico, otro tema en el que Chile tiene una visión bastante nihilista, porque acá ustedes pueden ver que estamos todos girados por la conservación, que todos estamos a favor de que la preservación de los pingüinos, pero ustedes ven cómo los turistas se abalanzan sobre la Antártica en cantidades, mientras todas estas especies que están protegidas por la ley internacional están anidando. Entonces, otro tema, ¿verdad? Pero no importa, si usted quiere hacer turismo, hágalo en la Antártica. Esto ocurre simultáneamente a lo que yo llamo un nuevo periodo de neoterritorialismo, porque a propósito del derecho del mar y a propósito de la parte 6 de la Convención del Mar sobre plataforma continental y particularmente plataforma continental extendida, nosotros tenemos que al menos 3 estados del sistema del Tratado Antártico, o del Tratado Antártico, fundadores del Tratado, Australia, primero el 2004, y luego Noruega y Argentina en el 2009,
han hecho reclamo de plataforma continental dentro del área de aplicación del tratado, o sea, al sur del paralelo 60. Esto es otra de los temas que hay que considerar, que son parte de un escenario antártico que es bastante confuso a veces. Y bueno, la mirada geopolítica, nosotros sabemos que China, con su líder ahí, que ha sido reelegido, considera que la Antártica no solamente es un lugar de interés por los recursos naturales, sino que China ha declarado la Antártica como nueva frontera estratégica. Y ese es un tema, nosotros en Atelalab le dedicamos un seminario y hay un documento que ustedes pueden descargar allí sobre las nuevas amenazas para el sistema del tratado. Y abajo, bueno, ustedes ven ahí un gran pesquero chino, quien supervisa la pesca. Esto se hace normalmente, como ustedes saben, en invierno. ¿Quién está allí para saber cuánto krill están pescando estos tipos? De modo que en el verano no falta el krill para los pingüinos, etc. Ya a la derecha abajo ustedes ven una plataforma rusa haciendo prospección en el sector del Mar de Ross. Entonces, claro, lo vamos a declarar patrimonio común de la humanidad, pero vamos a seguir trayendo turistas por miles, y a la vez las compañías petroleras de ciertos estados que son fundadores del Tratado Antártico, como Rusia, bueno, tienen intereses bastante confusos, porque aquí todo el mundo tiene algo que pedirle a la Antártica. Mis conclusiones generales: la Antártica, el Océano Austral han sido objeto del deseo del arte, de la literatura, de la política y de la geopolítica durante siglos. Desde el hemisferio norte, la Antártica, y el extremo sur del planeta son plataformas para poner o para plantearse deseos, ¿no? Cosas que a nosotros nos gustaría. En esa visión que tienen desde el hemisferio norte, los países del extremo sur del planeta casi no existimos o no tenemos ninguna importancia, y por eso que esta idea de que la Antártica es de nadie y es de todo, bueno, es una cuestión que viene esencialmente desde el hemisferio norte, y hoy día principalmente a través de las ONG. La cooperación antártica es, por supuesto, expresión de un compromiso, pero siempre regulada por cierto criterio político, y hoy día el internacionalismo ambientalista, sí, pero cuando usted va al fondo de las cosas, se va a encontrar con que los países que hacen ciencia en la Antártica, por ejemplo, que hacen bioprospección, o que hacen sísmica, no comparten los datos, no obstante que existe una obligación de compartir los datos, no lo comparten con la Secretaría del Tratado. Los países piden que determinado país les comparta los datos, ese país no comparte los datos. ¿Por qué? Porque la ciencia es, para la gente del hemisferio norte, una herramienta de la geopolítica. Y para el caso de Chile, yo tengo varios comentarios. Para mí, la política antártica chilena y la ciencia chilena están giradas hacia un universalismo ambientalista bastante naïf, bastante ingenuo a veces, y a veces muy interesado en que esto sea así, porque sobre todo los científicos de las universidades se incorporan a ciertos proyectos y con eso aumentan sus sueldos. Yo creo que lo que más me preocupa es que el Estado chileno, con ciertos agentes, particularmente el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Medio Ambiente y también el INACH, que es parte de la Cancillería, promueven esta expresión de deseo de que la Antártica sea de todo y que sea de nadie. Y desde ese punto de vista, yo soy bastante crítico y autocrítico, soy un exfuncionario de la Cancillería. Yo creo que hoy día el INACH y la DIFROL son intrascendentes. En el caso del INACH, que está aquí en Punta Arenas, lo podríamos llevar a Calama y a nadie le importaría un pepino. Y esto porque existe una diferencia que yo digo que es ontológica, ¿no? Es filosófica, entre lo que dice la ley, el Estatuto Antártico, el Decreto Antártico, y lo que hacen los agentes del Estado de Chile. Y las actividades de soberanía, que están establecidas como obligaciones en la ley, hoy día están reducidas a las actividades de supervisión que hacen las Fuerzas Armadas. En el caso de Punta Arenas, estamos reducidos a la condición de plataforma antártica. Los intereses son esencialmente económicos. No tenemos un concepto geoestratégico ni geopolítico que respalde eso. Todo tiene que ver con intereses sectoriales.
Y una de la conclusión así, final, yo diría que Chile no es capaz, o no está haciendo, o no quiere, o todas las anteriores, no hace ciencia para la geopolítica. El tema de la plataforma continental de la provincia antártica es un ejemplo. Al contrario, Chile apoya y subsidia acciones de las ONG ambientalistas que están por esta cosa de la Antártica Patrimonio de la Humanidad, que visto desde el punto de vista de la vigencia del tratado, es el fin del tratado y el sistema del tratado antártico. ¿Sí? Eso hay que entenderlo, son incompatibles. Chile, a mi modo de ver, tiene que entender también que la Antártica es objeto del deseo de otros intereses y que asociarse a esta corriente ambientalista casi nihilista de repente no aporta al interés de Chile, porque Chile está dedicado a hacer cosas como proyectitos sobre algunas cosas muy puntuales en una bahía muy puntual que en realidad no tiene contexto y en consecuencia no aporta a la soberanía, que es una obligación que establece la ley. Yo creo que tenemos que replantearnos nuestra política antártica. Tenemos que alinear nuestra política antártica con una mirada más realista y más territorialista, porque en la medida que nosotros somos territorialistas y somos fundamentalistas del Tratado Antártico, lo que estamos haciendo es preservar la paz antártica, y mientras el tratado está en vigencia, el interés nacional de Chile está resguardado. Yo creo que Chile tiene la gran tarea, el gran debe de darle profundidad estratégica a su política antártica, y que ojalá que el próximo gobierno entienda esto y que lo asuma como un desafío. Esa es mi presentación, muchas gracias, y bueno, espero que haya contribuido a la conversación de hoy. Muchísimas gracias, pues, Jorge. Muy completa tu presentación. Nos deja muy motivados, y aprovecho de informarle a todos quienes están observando este conversatorio que la grabación va a quedar disponible en las redes sociales de ASOFAR a partir probablemente de 48 horas más. Nuestro webmaster necesita editar, hacer todo ahí un trabajo de brujerías que hace, y después lo pone ya arriba para poder verlo, porque en realidad los tres expositores han entregado abundante e interesante información que probablemente nos va a motivar a ver esto por segunda vez, de tal manera de poder ir madurando la información. A veces uno dice, ha sido una pincelada la que nos han dado. No, nos tiraron el tarro de barniz completo encima. Entonces ahora tenemos que reaccionar. Richard. Marco, me gustaría complementar algo. Bueno, yo siempre me gustaría reconocer el hecho que Jorge no solamente habla de Magallanes y de la Antártida, sino que vive allá en Punta Arenas. ¿Vale? Más notable aún, ¿ya? Y lo otro es un tema que se me olvidó en el tema de qué hacer nosotros. Hoy en día el manejo del turismo antártico está básicamente en manos extranjeras, no en manos chilenas. Los cruceros, las expediciones antárticas, los viajes a la Antártica en aeronaves, aterrizaje en el glaciar Unión, territorio chileno, digamos, pero los operadores, los que te llevan, los que cuando alguien quiere ir a hacer una expedición a la Antártida, no hay nada por el lado de Chile. Entonces yo creo que tengo la fe y la esperanza que efectivamente las vayamos cachando, y tal cosa se transformó Natales en un hub logístico y digamos, más que turístico. Puerto Williams lo va a hacer, y vamos a comenzar una vez que uno crea ya las capacidades, comienza a generar capacidades adicionales que vienen producto de ese hub logístico ubicado en Puerto Williams. Pero felicitaciones, Jorge, yo creo que es una presentación muy clara, como siempre notable. A veces tenemos que controlar la acidez de Jorge, un poco de repente como que se me escapa con los tarros, mi amigo aquí, pero está bien, hay que decir las cosas de frente, y las cosas están y suceden. Así que, felicitaciones. Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirla. Le tocó a Jorge, él es el que está designado. El malo, échenme la culpa a mí. Okay. No, si hay alguien que tenga... Fue el segundo Calafate Sauer. Claro, no sé si en Argentina odian más a Jorge o a mí, no sabemos. Sabemos que es muy amigo del embajador Bielsa, muy querido por él. Y también ya fue designado por la prensa argentina como el nuevo encargado de las relaciones exteriores de CAST. Muy bien. Muy bien. Oye, yo me disculpo, Marco, me voy a sumar al cotelé de abajo.
Les mando un gran abrazo a todos y a disposición como siempre. Sí, sí, Jorge, muy, muy agradecido que es dispensado, te agradecemos el esfuerzo que has hecho de compartir en ambos escenarios, se agradece ese gesto y estamos en contacto, que has Listo. liderado de parte nuestra. Muchas gracias, Gracias. Jorge. Gracias, chao. Si alguno de los asistentes le pediría que hicieran la pregunta por chat para efectos de ordenar, además que yo no los veo a todos en mi pantalla, por lo tanto puede haber alguien que esté indicando. Una cosa breve ahí en el chat me escriben y yo trataré de interpretar lo mejor posible esa pregunta. Para un poco abrir el fuego con nuestros conferencistas, me gustaría partir con Carlos Valderrama. Él tocó un tema que a mi juicio cumple con los objetivos de este conversatorio, que es precisamente salirse un poco de la regla, de lo estrictamente de lo que debe ser, y liberar la mente, el conocimiento para ir proponiendo cosas para Chile, ¿no es cierto? Que no sea una defensa corporativa, no, tenemos que defender nuestros límites, sino que preguntando en algún momento para qué y qué podemos hacer a partir de ello. Y guarda específicamente, Carlos, la siguiente pregunta, más que pregunta, pedir tu opinión. Tú señalás la diferencia entre límites y fronteras, que nos queda muy clara, y por lo tanto Chile, además de toda la defensa jurídica que debiera trabajar en el tema de los límites, porque en mi opinión ese es un tema que no está terminado, por el contrario, Argentina lo reactivó con su plataforma continental extendida que ellos declaran en su cartografía, pero desde el punto de vista de la influencia que debe ejercer el país en esta frontera austral, ¿cómo ves tú que se podría desarrollar o se podría orientar el esfuerzo nacional dentro de este océano austral, que como muy bien decía Richard, ¿no es cierto? A todos, yo creo que todos pecamos de lo mismo, que se nos olvidó el concepto del océano austral, y en realidad el océano austral finalmente sepulta este tema del principio bioceánico, que es un invento. El océano austral está ahí y nosotros podemos aspirar a lo que queramos dentro del océano austral. Carlos. Bueno, a ver, el Tratado de Paz y Amistad tuvo cuidado de referirse a Mar Austral. Eso es un logro de la Cancillería chilena. Meterlo. El océano austral es uno, como dijo Richard, uno de los 5 océanos del mundo. Y hubo una época, en el año 1937, que la Oficina Hidrográfica Internacional trató de eliminar los efectos de cartografía y Chile picó y por ignorancia lo aceptó, que había océano Atlántico, océano Pacífico, y desapareció el océano austral. Luego tenemos que volver a los orígenes. El Tratado de 1881, que fue un tratado que está vigente, siempre habló del océano austral, y la cartografía de la época existía el océano austral. El océano Atlántico llegaba solo hasta la isla grande, hasta la isla de los Estados, ¿ya? Chile en muchas cartografías ha hablado del océano Pacífico llegando hasta el Paso Drake. Ahí hay unas dudas, pero bueno. ¿Qué podemos hacer en ese océano? Ya lo dijo Richard Coyum, él lo mencionó. Pero en ese de mineralogía estamos muy lejos porque el mundo está ignorando de los minerales submarinos. Petróleo ya no interesa porque se va a acabar el uso del petróleo. Pero sí hay recursos ictiológicos enormes. O sea, ahí hay peces, hay pesca, hay una corriente antártica. Toda la Antártida hay una corriente antártica que va de oeste a este y que trae recursos y tiene el krill y las ballenas están ahí, los peces están ahí, y es una zona rica en alimentación. También hoy en día tenemos que pensar que vamos a empezar con la acuicultura, porque el mundo ya va a terminar en algún momento de depredar y extraer recursos del mar. Vamos a tener que cultivar, y hay que cultivar en ambientes útiles. Y ese ambiente, por más que haya muchas olas, etcétera, las naves
actuales pueden tener cultivos ahí. Hay que pensar que va a haber cultivos oceánicos. Ya los cultivos que hay en los canales, en las aguas interiores de Chile, a ver, yo vaticino que antes de 10 años o pasadito los 10 años, vamos a estar con cultivos oceánicos. Y eso tenemos que mirarlo, y eso es las proteínas que la humanidad necesita. Adicionalmente, estamos con la energía eléctrica eólica. Y nadie que no haya estado ahí en Magallanes y haya estado en el Drake o estado abasteciendo el Cabo de Horno, Diego Ramírez, como no, a mí por lo menos me tocó de subteniente, ahí hay una energía enorme. Y se puede sacar energía eólica en naves, se puede sacar energía de las olas e incluso llegar a la energía de las corrientes. Y esa energía puede proveer, dotar a toda la actividad que se haga en todas las islas del archipiélago sur, aledaña al mar Austral. O sea, cosas por hacer, además del turismo, la recreación y todas esas cosas, hay muchas. Y si miramos a la Antártida, ya Jorge Guzmán lo dijo en todos los tonos, o sea, la Antártida es un recurso y para ir a la Antártida hay que pasar por el mar Austral. Así que por ahí hay muchas cosas que tenemos que mirar y tener en vista. Muchas gracias. Richard, compartiendo la visión que tú señalas desde la perspectiva de la inversión probablemente tal, la cosa completa. Aquí el yate está funcionando ya tiene incluso contratos. Sin embargo, en mi opinión, y creo que vamos a compartir, que el esfuerzo no solamente debe venir ser unilateral desde el punto de vista del privado, sino que también el Estado debe concurrir con ciertas acciones para facilitar el trabajo de una u otra manera, ¿no es cierto?, que van a hacer, ir en el fondo preparando el terreno, ir abonando el terreno para que vaya el privado, ¿no es cierto?, a hacer todos estos desarrollos. No nos vamos a contar cuentos entre todos los que estamos acá. Hemos visto probablemente varios intentos que ha hecho el Estado en forma poco constante en la zona de Magallanes, digamos. Entonces, yo como que hoy en día, la verdad que nosotros como privados hemos decidido tomar el toro por las astas y no esperar que el Estado venga a generar la condición para que sea un buen negocio. Yo creo que va a llegar el punto en que va a ser un buen negocio independiente que el Estado apoye o no, ¿ya? Y un poco lo que pasó de repente en Ushuaia. En Ushuaia, claro, probablemente hubo una fuerte inversión del Estado, pero después esta cuestión arrancó sola. Si hoy en día hay negocios que se autosostienen allá en condiciones normales. Ahora, siguiendo lo que dijo el Cuante Valderrama, se me olvidaba incluir algo, pero no lo incluí porque usted, Cuante Gallardo, me dijo a mí, habla del océano Austral, ¿ya? Pero está todo el tema del hidrógeno verde que está en los mares más cercanos nuestros donde lo estamos explotando y no necesariamente al sur de la latitud 60, ¿ya? Pero efectivamente, nosotros en las zonas más australes de Chile no nos quedamos ni por fuerza mareomotriz, ni por energía eólica, ni por ahora hidrógeno verde. Antes hubo, no sé, petróleo en ciertas, petróleo y gas, digamos, en Tierra del Fuego y en partes de Magallanes. Yo creo que hay oportunidades. La del hidrógeno verde se me queda. Esa probablemente es la más cercana, en la pelota que está dando bote ahí, que la están agarrando ya algunos, es como el tema del litio en el norte, ¿ya? Yo creo que eso va a cambiar un poco la faz del tema. Pero lo bueno es que lleva negocio y lleva gente, y eso cuando uno lleva negocio y gente hacia la zona austral, posteriormente ya como se comienza a acercar todo hacia la Antártida, hacia los mares australes. Pero nosotros hemos decidido no depender de, incluso el fundador de la compañía se va mañana a la Antártida a escalar el Monte Vinson y va a clavar las banderas chilenas ahí, pero la lástima es que los operadores antárticos que a uno lo trasladan para hacer expediciones de esa naturaleza en la Antártida son extranjeros, no son chilenos. Sí, o sea, yo comparto tu opinión en el sentido de que si el negocio es bueno con Estado, sin Estado, el privado lo hace igual. Sin embargo, hay acciones que, y es lo que busco, y a lo mejor Carlos Valderrama nos puede también decir, por ejemplo, la navegación por el paso Drake hacia la Antártica requiere de una cartografía adecuada, de apoyos, ayudas a la navegación, etcétera. Entonces, hay todo un trabajo de lo que podríamos denominar en lenguaje nuestro, ¿cierto?, el control del tráfico marítimo.
Pero, Y eso no es el privado Marco, el que está llamado a eso. Marco, no es lo que te frena en este momento. Lo que pasa es que la experiencia mía habiendo vivido, digamos, como dijo el cuartel de Rama, muchos fuimos subtenientes allá en la zona, es decir, nos tocó Zona Franca, a otros les tocó más antiguo el Puerto Libre, y nos tocó Ley Navarino, pero esos esfuerzos no sostuvieron la inversión en el tiempo. Entonces lo que quiero decir es, sin embargo, creo que finalmente hoy en día se están dando las condiciones para pensar en un Puerto Williams como un futuro Puerto Natales o un futuro Pucón. Creo eso es a lo que yo aspiro y a lo que apunto. Y que creo que después eso pasa a ser autosostenible. Gracias. Perfecto. Carlos, habías pedido. Mira, yo concuerdo con Richard que el turismo es la gran fuerte. A ver, el mundo está avanzando a medida de los tiempos en mayor recreación. Cuando yo era chico se trabajaba los sábados, después salió el sábado inglés y ahora estamos en los viernes a mediodía, ¿no es cierto? Eso te indica que hay mayor recreación. El año 1900 iban contados con los dedos en la mano chiquillas a las playas. Hoy día las playas están saturadas. Los cruceros no existían. Es decir, la recreación del mundo va a necesitar espacios naturales que atraigan y lleven gente. O sea, la parte de turismo se la compro 100% arriba. Una cosa que como mi tema era límite, el mar austral en el año 1881, hablemos del siglo XIX, era de la isla de los Estados al sur, ¿ya? Y el Atlántico llegaba a la isla de los Estados al norte. Y eso es el paralelo, si mal no me equivoco, 52, por ahí 53 debe ser. Diego Ramírez está en el 56 y algo. Por eso es que nos pagaban, del 57 al sur nos pagaban Antártida. Para ser Diego Ramírez no nos pagaban extra, ¿te acuerdas? Después el Cabo de Horno estaba bordeando el 55. Entonces, no confundamos que el CAMELAR, el Tratado de la Convención para la Protección de los Recursos Biomarinos Antárticos, esa va bordeando el 60 y en algunas partes sube y baja, ¿ah? Y en términos generales el 60 para la protección de recursos biomarinos antárticos. Pero el concepto oceanográfico nosotros deberíamos mantenerlo, que es al sur de Puerto Williams. O sea, el Beagle marca el límite norte-sur para ese mar. Y deberíamos hablar de eso. ¿Ah? Y decir que Navarino y el archipiélago, la isla Hoste y todo eso son archipiélagos del mar austral o del océano austral, como era en la época de 1881. Yo creo que eso a Chile le conviene. Muy bien, pues. Quiero darle un par de segundos o minutos que si fuera necesario, tanto a Richard para a Carlos, para que puedan cerrar su intervención con un mensaje final. Bueno, yo lo que te estaba diciendo, el mensaje es, a ver, fortifiquemos el concepto de mar austral en el sur y tal como dice Richard, la ley Navarino, los puertos libres, eso han ayudado poco. Tenemos que crear conciencia en los chilenos y conciencia en la diplomacia. Yo veo a nuestros diplomáticos poco preocupados de la geopolítica austral de Chile, ¿ya? Y tenemos las de ganar, pero los argentinos nos llevan siempre la iniciativa, nos van comiendo, y nuestra diplomacia le tiene susto y reacciona. Y a mí siempre me han enseñado en la Academia de Guerra que la iniciativa hay que ganarla de todas maneras. Tenemos que inventar fórmulas para que nosotros tengamos la iniciativa y no reaccionando. Y como que estamos medios quedados. Y eso que está haciendo Richard de trabajarle al área turístico, por ahí creo que hay que buscar alguna cosa. Muchas gracias, Richard. Yo para reforzar lo que dice el cuartel del Derrama, a ver, yo creo que 3 mensajes. Uno, probablemente hoy día más que nunca tenemos varias voces que están defendiendo el tema austral y el tema antártico. Y que estamos dispuestos a irnos a los combos si es necesario con los argentinos. Bueno, también los argentinos lo están haciendo fácil. Digamos, el embajador Bielsa es como un manjar para, digamos, cada vez que habla da la oportunidad de replicar. El gobierno de Fernández tampoco ayuda mucho a su política. Lo que dice el cuartel del Derrama es totalmente cierto. Nosotros tenemos diplomáticos, no estrategas. Y esa es un poco una de las falencias que tenemos en esta sección. Por primera vez, probablemente,
está la Liga Marítima, Athena Lab y otras instituciones que están alzando la voz, pero por sobre todo, y eso quiero destacar, a los magallánicos. Los magallánicos como nunca están alzados en armas en este tema. Están defendiendo Campo de Hielo Sur, están defendiendo Magallanes y están defendiendo la Antártica, más que ningún otro chileno. Probablemente son los únicos conscientes en Chile como población o como grupo humano de la importancia de la Antártica y lo que significa para ellos. Eso me deja bastante tranquilo. No logro todavía entender exactamente por qué se está dando el fenómeno. Es transversal, cruza todos los colores políticos, y eso ya me deja, no sé, hay algo que hay que investigar ahí. Pero yo creo que vamos por la senda correcta, y la senda correcta indica que no hay que dejarle este tema en manos a la Cancillería. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros expositores. Ya terminando esta actividad última del año 2021, ASOFAR se siente muy satisfecha respecto del logro de este objetivo, que es poner estos temas en discusión, en la mesa, que se sigan conversando, que algunas ideas sigan dando vueltas, porque es lo que más necesita en Chile. Sabemos algunos que estamos trabajando para que la educación, el joven chileno, el niño chileno, desde la educación prebásica hasta la educación superior, participe en la aula de lo que es el mar de Chile, de lo que es la Antártica. Así que seguimos soñando con el futuro esplendor. Muchísimas gracias a todos los presentes que han soportado estoicamente esta actividad, pero que a mi juicio ese soporte lo ha dado precisamente lo interesante de que han sido las presentaciones. Muchísimas gracias y hasta el próximo año. Gracias a todos.